Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que a mí personalmente me emociona de verdad muchísimo. De hecho, tengo aquí los clines y todos preparados, que esto a nuestro invitado le gusta mucho usarlo en sus talleres y son muy necesarios por otro lado. Vamos a estar hablando del trauma colectivo y del trauma social transgeneracional con Luis Dorrego. Voy a ir esperando a que él me solicite entrar, ya lo veo aquí. Y entre tanto, daros la bienvenida a todos, a todas. Gracias. En la grabación también. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que consigo entrar a la primera. Ah, mira, qué bien. Será por No, algo. no sé, pero sí, pues sí. Porque hasta ahora, este es el tercer live que hago. Ujú. Hemos tenido ahí como un trasiego hasta que conseguíamos, pero creo que el truco es en no estar a la vez el invitado solicitando y yo invitándole. Creo que va Bueno, por ahí. yo ¿Cómo creo que estás, sí. Luis? ¿Cómo Bien, estás? muy contento de compartir contigo este momento, este momentazo. Sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a hacer una pequeñita intro, ¿te parece, Luis? Y damos paso al temazo, efectivamente. Pues bueno, como sabéis, estos lives pertenecen a la comunidad Vívete Plenamente, un proyecto que encontráis en arachapinal.com. Como surge en todos los lives, que creo que hasta ahora no lo he compartido, pero lo voy a hacer un poquito más explícitamente, es desde el deseo de honrar y celebrar con maestros y maestras que me han acompañado en mi propio proceso, algunos de más tiempo, otros de menos tiempo. En el caso de Luis nos conocemos ya desde el 2014-2015, no estoy segura exactamente, pero en torno a por ahí. Y en cualquier caso, realmente es un deseo propio de celebrar la vida con maestros a los que muchos de ellos, y es el caso de Luis, considero amigos y estoy muy agradecida. Y de nuevo, o sea, es compartiros a la gente gracias a la que yo soy quien soy, gracias a quienes yo he transitado mi propio proceso y lo sigo haciendo, y gracias a quienes he ido conociendo otras formas de vivirme más plenamente. Y desde ahí nace esta iniciativa. Y ahora sí, Luis, el trauma colectivo, el trauma social transgeneracional. Desde la mirada sistémica. Un estupendo constelador. Yo siempre que tengo que constelar, desde luego es mi constelador de referencia, porque es amorosísimo y me gusta mucho el estilo en que acompaña y la sensibilidad y el amor que pone. Uy, algo ha pasado ahí. Pues que yo ahora me he quedado callada, solo eso creo. Ah, vale, porque me llega tarde la imagen. Ah, Pues bueno. muchas gracias, no puedo decir otra cosa que muchísimas gracias, que gracias. Me llega mal tu imagen y tu sonido, me llega con retardo. Vaya, Mm. pues a ver si ojalá que se vaya mejorando. Yo te veo bien, te oigo bien y va con un poquito de retardo lo normal, pero no demasiado. Ujú. Aquí me están preguntando cuánto mides de altura. No sé por qué. ¿Quién soy yo? Pues Luis más alto, eso es lo que puedo decir. Bueno, que se me ocurre, Luis, que cuentes un poquito, porque no todo el mundo que nos ve necesariamente conoce las constelaciones, muchos sí, pero la audiencia que sigue la comunidad, pues hay gente que no necesariamente ha hecho constelaciones ni las conoce. ¿Quieres contar un poquitito qué son las constelaciones? Bueno, las constelaciones sistémicas es una herramienta que desde los años 80 está funcionando en medio mundo o todo el mundo y básicamente consiste en, por una parte, el ver todo lo que es el sistema
o poner una imagen, una visión sobre el sistema, más que sobre comportamientos, personas, pensamiento lineal, es aplicar el pensamiento sistémico en constelaciones familiares, a la familia, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros generalmente vemos algo, ¿no? Y nos contamos en nuestra narrativa de vida, nos contamos, pues, una historia. Constelaciones aporta esas otras historias que no nos hemos contado. Y cuando digo otras historias es que no conocemos nada, no tenemos recuerdos por supuesto, de nuestra infancia, muy poquitos, y esos recuerdos son generalmente, pues bueno, pues eso, desvirtuados o cosas que nos han contado, y evidentemente no tenemos ni idea de lo que pasó en el vientre materno y no tenemos ni idea de lo que pasó incluso más atrás, ¿no? En lo transgeneracional. Digo, no tenemos ni idea como una exageración, evidentemente, pero tenemos un trozo muy, muy, muy exiguo de esa experiencia vital. Yo siempre hago la misma propuesta. ¿Cuánto tiempo al día, cuánto tiempo a la semana, cuánto tiempo al mes pensamos y recordamos cómo fue la infancia de nuestros padres? Yo generalmente, yo no sé, yo tengo únicamente algo que me han contado, que no sé si es cierto o no, o estará desvirtuado, o será pues romantizado, o será, ¿vale? Entonces, lo que hace las constelaciones es sacar del inconsciente profundo, pues eso que está en nosotros, porque nosotros lo llevamos todo, como tú bien sabes, ¿no? Nuestro cuerpo lo lleva todo, lo vivido y lo transgeneracional. No sé si he contestado a la pregunta, pero bueno, es Sí, una sí, salida. sí. Yo creo que sobre todo es una buena introducción y que a la gente que no lo conoce, primero le sirve para que las conozcan y luego has nombrado algo que a mí me parece muy interesante de, al menos por mi parte, subrayar, que es el subconsciente o el inconsciente colectivo. Y sin extenderme mucho, pero bueno, que mucha gente lo habrá escuchado y si no, de todos modos, cada vez está más demostrado científicamente que por lo que nos movemos, lo que nos mueve en la vida, incluso hacia qué nos movemos o no nos movemos, está más dirigido por nuestro subconsciente, inconsciente, que por lo que conscientemente elegimos. Y sé que ahora me estoy haciendo yo un poco lío con las palabras, pero creo que se entiende. El subconsciente tiene muchísimo más peso en nuestra vida de la que somos conscientes, valga la redundancia. Exacto. Y no sabemos lo que hacemos, aunque lo hacemos. En la mayor parte de las cosas que hacemos no sabemos que las estamos haciendo. Tal cual, tal cual, tal cual. Pues vamos con el trauma social, ¿te parece? Me parece. ¿Quieres tú hacer alguna pequeña intro? Porque, a ver, a mí, de lo que, mira, por supuesto me apetece un montón que cuentes, bueno, pues de todo lo que seguro que tú además has leído y de científicos o filósofos o sociólogos que hablan al respecto, o psicólogos. Gabor Maté lo nombramos en el anuncio de Life como un referente del trauma. Tú nombrabas también y nombras en un artículo que tienes en tu blog a un hombre que a mí me parece impronunciable, Thomas Harp. Exactamente, gracias por pronunciarlo por mí. En cualquier caso, aparte de esto, que me encantaría que algo de esto también, bueno, puedas aportar, sobre todo porque yo creo que lo conoces tú más, pero honestamente lo que más me apetece y quiero que compartirlo y que pueda beneficiarse también para la gente que vea este live es todas las constelaciones que tú has visto y todos los procesos en los que tú has acompañado con constelaciones, en los que has visto el trauma social representado y de qué manera está muy presente y no es algo aislado. O sea, al final todos, que esto es algo que con mucho amor, sin generar ningún tipo de alarmismo, al contrario, pero sí conciencia, es entender que el trauma lo llevamos todos, que la diferencia es como el nivel, cuánto nos afecta en nuestra vida, cuánto nos limita, por decirlo de alguna manera, pero que el trauma es parte de la condición humana desde que, bueno, por la evolución de la historia y la evolución humana, y que en cualquier caso, que no es algo de unas personas
que es que lo traemos todos. Vale. Mira, para definir un poco el trauma, enmarcarlo, el trauma es un acontecimiento que hemos vivido al cual no hemos podido dar respuesta ni hemos tenido a nadie cercano que supiera darnos el apoyo, el entendimiento, el cobijo, la ayuda necesaria. Eso es una definición de trauma y que queda en nuestro cuerpo. No es el hecho en sí, sino la respuesta que ha venido desde nuestro cerebro subcortical como método de supervivencia y que ha creado, pues eso, comportamientos, reacciones, disparadores, todo este tipo de cosas que hacen que nuestra vida se vea limitada porque ante situaciones similares nuestro cuerpo responde en esa parte inconsciente, en esa parte subcortical, ¿no? Entonces, el trauma no es el hecho en sí, no es haber vivido un terremoto, sino cómo yo he respondido a ese terremoto. No es pues bueno, pues no es el COVID, no es el COVID, que es un hecho traumático, sino cómo yo he respondido ante el COVID. Me decía un paciente mío hace unas horas que se quedó un mes en la cama sin salir. Esa es la respuesta traumática ante el COVID, ¿no? Otras personas no la han tenido. Y entonces, ¿cómo lo hacemos más amplio? ¿Cómo es lo social? Pues nuestra sociedad no ha sabido responder, no ha tenido medios de responder ante eso porque no había ninguna forma de protegernos, ¿no? Entonces, pongo el COVID como un hecho traumático social mundial prácticamente, como puedo poner, pues eso, terremotos, guerras, catástrofes, y como algo social, evidentemente, ¿no? Yo esto lo descubrí en mi propio cuerpo porque yo vivía en mi cuerpo y en mi comportamiento la guerra civil que vivió mi padre y mi abuelo como participantes de la guerra, ¿no? Y la verdad es que quitarme la guerra de mis antepasados ha sido un trabajo bastante duro y bastante largo. Es decir, los españoles, todos tenemos el trauma de la guerra civil. Se ve en los políticos, se ve en la forma de votar, se ve en cómo reaccionamos ante la diferencia, cómo reaccionamos ante bueno, pues esto, ¿no? No quiero entrar en política, quiero entrar en la respuesta corporal, ¿no? Entonces, esto no sé si es suficiente para definir lo que es el trauma social, y tiene dos formas de entender. Una es la que yo he vivido a través de mis antepasados, a través de mis ancestros, ¿no? Porque yo he vivido muchas guerras y que están en mi cuerpo, como por la guerra de Cuba también, ¿no? La he vivido, porque el miedo a lo mejor de mi bisabuela a que a sus hijos o a sus maridos se lo llevaran a la guerra, ese miedo se traslada, como sabes muy bien, Ana. Entonces, por una parte está pues esta línea horizontal de mis ancestros, de cómo hemos estado viviendo esto, y por otra parte están los hechos que han ido sucediendo. Eso Thomas Hobbes lo describe muy bien, los hechos que hemos ido viviendo a lo largo de la existencia de la humanidad, ¿no? Yo me acuerdo, una de las constelaciones más brutales que yo he vivido, y he vivido muchas de la guerra civil, esta fue con una mujer argentina, una clienta que luego se ha convertido en amiga, que me decía, llegó por primera vez a constelar y decía que ella no tenía sitio en la vida, sentía como que no tenía lugar, no había un espacio para ella. Entonces, todos sus comportamientos podríamos definirlos en un plano psicológico de autoboicot, pero no era solamente autoboicot, no era solamente no responder a las expectativas de papá y mamá, no era solamente no haber conseguido pues, responder a esas expectativas o cualquier cosa que sucediera en la infancia, sino que en la constelación apareció, lo voy a resumir, que su abuelo había sido una persona que colaboró con la dictadura argentina para enviar los aviones llenos de gente y volver vacíos, de los desaparecidos, ¿no? Entonces, claro, el no encontrar su lugar en el mundo, había una parte importante que tenía que ver con ese hecho transgeneracional que ella no vivió, claro, pero sí
sí como un trauma bastante grande en la sociedad argentina. mm, mm, Eso mm, realmente me explotó la cabeza en aquel momento. mm, Esa es la parte del trauma. Luego hay un autor y es un hombre que para mí es admirable, es Jacob Stam, un holandés, que ha trabajado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con Otto Schammer, el creador de la teoría U, y han estado constelando allí durante tiempo, ¿no? Hace años ya, mm, constelando el futuro, ¿no? Constelando el futuro. Yo vi primero a Jacob Stam constelar socialmente, pues cuando hubo aquí el conflicto en el 2017 con Cataluña, ver cómo respondíamos ante ese conflicto que estaba sucediendo en ese momento todos los 70 posiblemente participantes que estábamos en la sala con una masterclass que dio aquí en Madrid, ¿no? ujú, Eh, todo estas, todas estas separaciones, todas estas rupturas que tenemos sociales se repiten, las vivimos, mejor dicho, las vivimos internamente. ¿Por qué es mm, dolor? ¿Y por qué es mm, dolor? Porque los sistemas, que es, insisto, en lo que estamos trabajando, que es el pensamiento sistémico, mm, los sistemas no permiten la desunión, mm, no permiten la exclusión, solo quieren la integración, porque el sistema no puede permitir que alguien sea excluido. Y nosotros, en mm, nuestra conciencia individual, excluimos cualquier cosa, ¿no? Excluimos mm, todo. mm, mm. Todo. Votamos, jugamos un partido de fútbol seguimos un equipo de fútbol y excluimos al resto, votamos y excluimos al resto. Y con nuestro juicio maravilloso que nos encanta, pues ya pues excluimos cualquier cosa. No, no sé si me enrolla mucho. No, 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 a mí me encanta lo que dices y al revés, o sea, creo que está aportando muchas visiones para que de nuevo cada uno con cada persona con distintas estructuras mentales y distintas vivencias, pues le puedan llegar distintas cositas y les aproxime al tema. Algo de todo lo que has nombrado, a mí, bueno, me ha recordado porque es que es directamente hablar de fidelidad, las fidelidades familiares, que es algo que en las constelaciones sale mucho y tú has nombrado en varios de los ejemplos que has hablado, de al final cómo desde las fidelidades familiares, pues uno puede encontrarse, bueno, pues en una situación o dándosele o recurrentemente una situación que no se explica desde bueno, pues cómo se encuentran y qué tipo de vida lleva, porque viene desde del transgeneracional y viene de los desórdenes, ¿no? En los sistemas familiares y de los traumas y dolores no resueltos del sistema familiar, ¿verdad, Luis? Te das cuenta de que el trauma social paraliza, ¿no? Mm, Hay un... Es curioso, me viene ahora el recuerdo de un periodista británico que dice que en los países de Europa que han vivido guerras, que han vivido, bueno, pues imagínate Alemania, ¿no? Toda la violencia que se vivió allí durante el siglo XX, mm, pues ha permitido, no sé, es algo que, que, que se ha ido tratando, se ha hablado, ¿no? mm, Simplemente el trauma puede ser curado, estoy exagerando muchísimo, puede mm, ser curado con alguien compasivo que te escuche, mm, ¿no? Con eso que te faltó cuando viviste la experiencia traumática. Entonces, en Alemania se ha ocupado mucho de sanar heridas, ¿no? Y es una sociedad, según este periodista, viva, ¿no? Como el resto de los países de Europa, exagerando también. mm, Y hablaba de que en España estamos como paralizados. No se mueve, no hay mucho movimiento, ¿no? Y claro, eso tiene una explicación traumática en el sentido del shock, ¿no? Todavía seguimos en shock. mm. Por eso no hay movimiento y porque hay todavía una parálisis social para no moverse hacia ningún lado, porque moverse significa volver a repetir el trauma. Mm, mm, Imagínate qué nivel, ¿no? ¿En qué nivel estamos, ¿no? Hablamos de España, pero vamos a hablar del apartheid, de la migración. Mira, los armenios como están ahora, ¿no? Están repitiendo además un patrón de exclusión, están repitiendo otra vez una diáspora, ¿no? Que se mm, llama
100 años con este tema y están otra vez siendo excluidos del lugar al que pertenecen, ¿no? Sí, hay repetición, ¿no? Hay repetición, hay un patrón que está incorporado y que se repite, que es esto, ¿no? El desconocimiento, como dice, creo que Thomas Hobbes, el desconocimiento del pasado te lleva a que el hoy y el futuro sea tu destino. Como una maldición, ¿no? Esto lo contaban los griegos también en las tragedias griegas, ¿no? La repetición de la cadena de la sangre, entonces tú me matas, yo te mato, todo este tipo de cosas. Mira, en el artículo que tú tienes publicado, que invito a todo el mundo a leerlo, en luisdorrego.com, en el blog, el último artículo que tiene publicado es de este tema, ¿vale? Y él comienza con una cita de Thomas Hall, que dice: el pasado no es tanto una historia de lo que sucedió, sino más bien los trozos no digeridos del ayer, que interrumpen el flujo de la voluntad y la fuerza vital en el presente. Exacto. Yo lo cuento con mi vida, ¿no? Yo, como buen hijo, pues, y perteneciente a un sistema familiar, pues yo era muy fiel a mis ancestros, a mi padre, a mis ancestros, que eran de un signo político, ¿no? Y hasta los 40 y pico años, no me dije, yo no he vivido esta guerra. Yo no he vivido esta guerra, yo no soy mi padre, me decía, ¿no? Yo esta guerra no la he vivido, yo he nacido en el año 59, había 20 años sin guerra, ¿no? He vivido otras cosas, evidentemente, posiblemente traumáticas también, pero la guerra en sí no. Sin embargo, yo la vivía como mía, ¿no? Entonces, ese trozo del pasado no digerido está en nosotros. Está en nosotros de una forma más directa o una forma más indirecta, porque claro, hay mucha gente que dice, por ejemplo en España, no, es que mis padres no estuvieron en la guerra. Digo, no estuvieron en la guerra, pero pasaron hambre, tuvieron miedo, fueron lo que sucediera, ¿no? Todos hemos vivido eso, ¿no? Y si nos fijamos en lo que son los sistemas, pensamos en nuestro sistema de origen y claro, ya estamos incluyendo a los ancestros, que ya es muchísimo. Y además, si lo miramos de una forma vertical, estamos en mi familia de origen, mi propia familia, pero además ascendiendo, haciendo algo más grande, porque todo sistema es contenido por algún sistema más grande, pues tenemos pues mi barrio, mi ciudad, mi provincia, mi comunidad autónoma y mi país, y mi patria, ¿no? Que aquí decimos la madre patria, con ese significado de haber nacido en algún lugar, ¿no? Y madre patria, ¿no? Aquí se habla de la patria, pero no de la madre patria. Si ascendemos, ¿no? Y si vemos que desde el sitio de Europa o desde el sitio Tierra o del sistema humanidad, pues hemos nacido en muchos lugares a la vez. Y todos esos lugares tienen una carga, esos trozos del pasado que dice Hal, ¿no? Después... Mira, yo en la línea de lo que tú estás comentando, por ejemplo, yo efectivamente tampoco, es evidente, ¿no? He vivido tampoco la guerra civil, pero sí que yo me recuerdo, o sea, como por compartir, ¿no? Desde lo personal, me recuerdo que a mí siempre películas que tuvieran que ver con ese tema, a mí realmente me tocaban muy directamente y me emocionaban al punto de salir llorando del cine. Eso por un lado. Por otro lado, en las constelaciones contigo, que de nuevo para mí, yo entré a las constelaciones a través de Luis, o sea, y las conocí a través de él. Yo ahí también comprendí mucho en lo que me sacaban para representar, bueno, da igual, lo que fuera, para tratar el caso de otra persona. Cuando tratábamos, que salía mucho por otro lado, en las constelaciones, al final el trabajar de una forma o de otra, muertos, guerras, en cualquier caso, toda esta temática estaba muy presente. Ahí yo tomé una conciencia incluso mayor que la que ya tenía por mi propia sensibilidad con lo que comentaba antes de las películas, porque empecé a vivirlo, sobre todo a conectar con ello corporalmente en primera persona y a entender que sí traía esa información.
Y de hecho, en mi caso también lo reconocí, lo empecé a reconocer. El trauma que yo misma llevo y el trauma que por otro lado, de nuevo, viene de mis ancestros, de mi linaje, mucho, mucho, mucho yo empecé, o sea, los primeros, como por decirlo de alguna manera, flasecitos, lucecitas de como mínimo darme cuenta, de nuevo, por un lado, que yo traía memoria de trauma y por otro lado, que iba más allá de mi propia biografía, incluso de la biografía de mis ancestros, es algo que a mí me fue calando, literalmente, calando, lo que es realmente tocando muy profundo y que por otro lado, en mi caso personal, este tipo, o sea, esta información ha sido muy clave para mi propia sanación, para mi propio trascender, a poder liberarme de patrones limitantes, a poderme liberar de fidelidades familiares o fidelidades incluso también a, por decirlo de alguna manera, personajes de lo que estamos hablando, de lo que viene a ser todo el ecosistema del trauma social, ¿no? Mira, el otro, como tú sabes, y muchas gracias por invitarme a esto, porque yo acabo de empezar a mover este concepto y he empezado a crear grupos de trabajo, un grupo de trabajo para tomar conciencia y sanar el trauma social. Pues la primera constelación social que hicimos fue gracias a una mujer española, musulmana, que está peleando por conseguir que los musulmanes sean enterrados, según su rito, en la Comunidad de Madrid, porque no hay ningún cementerio que lo permita. La única opción que tienen es ser enterrados en alguna comunidad autónoma donde pueda existir esa posibilidad en los cementerios, o ser repatriados, bueno, a no se sabe dónde, porque si ella es española no puede ser repatriada a otro país que no es el suyo. Pero bueno, Claro. lo llevan a algún país donde pueda existir ese rito, ¿no? Sus padres son marroquíes, entonces podría ir a Marruecos, pero no es el país de origen de ella, porque ella es española y musulmana. Entonces, consideramos hacer la constelación con varios elementos y evidentemente uno era la voluntad política. Y toda la constelación giró en torno a eso, pero no se movía, no había como algo que fuera suficientemente importante como para hacernos preguntas, porque ahora cuento esto, hacernos preguntas nuevas que vayan a lugares diferentes, ¿no? Entonces, en la constelación apareció de repente, bueno, apareció porque lo pidió el campo España como representante y luego la cultura musulmana. Y a mí se me ponen los pelos de punta aún cuando veo que la representante de España hace una referencia honrando a la cultura musulmana durante minutos. Entonces, aparte de las sensaciones, aparte de las emociones y todo lo que es, eso nos lleva a lugares diferentes, nos lleva a lugares más profundos. Nos lleva solamente, es que los políticos no quieren, ¿no? Que es un pensamiento lineal, ¿no? Las constelaciones sociales, como yo creo que la mayor parte de las constelaciones, si no tienen un fin terapéutico, nos lleva a nuevas preguntas. Y esto me parece fascinante porque como eso lo decía Einstein, ¿no? Ningún problema puede ser resuelto en el mismo orden de cosas que lo creó. Hay que elevarse. Entonces, trascender, elevarse, mirarlo desde un lugar completamente nuevo puede dar origen a soluciones. Y digo puede, no lo puedo asegurar. Y digo puede porque la nueva pregunta es la que te mueve, no la respuesta. La respuesta cierra. Pero una pregunta que te viene rondando y que te lleva no a una acción ni a una respuesta, no, la que te ronda y la que te abre la mente, que es lo que hace constelaciones, ¿no? Abrirte la mente y decir, esto también ocurrió, esto también pasó, esto hay que incluirlo, ¿no? Es lo que a mí me fascina de las constelaciones sociales, que no es una solución política ni social, sino es abrir un campo de experimentación hacia un lugar nuevo que no conocemos, pero sí que es trascendente, porque
en el momento que las polaridades se juntan, las juntamos en nosotros, trascendemos. No hay ni izquierdas ni derechas. Está España, por ejemplo, ¿no? O no hay, o está lo que sea, otro lugar, ¿no? Si me estoy explicando. No, súper interesante. De hecho, ¿sabes? Aquí me está llevando lo que estás comentando, me está llevando a, bueno, pues el triángulo dramático este famoso de víctima, victimario, salvador, ¿no? Yo, por ejemplo, también con las constelaciones empecé a ver, de nuevo, o sea, más allá de lo que te han contado, te has contado de ti misma, de lo que sea que se está trabajando en esa constelación, se apropia o sea de otra persona, esta cosa de también entender que todos somos víctimas, todos somos victimarios, todos somos salvadores y que esa también es parte de la trascendencia y lo digo y lo nombro también en el trauma y me parece muy importante porque la cadena del trauma, en mi opinión personal, se perpetúa por precisamente no poder ampliar la mirada a un sitio, pues eso, como más de mirada de águila, más amplio, para poder comprender que más allá de que ahora mismo en tal situación, que además me la estoy contando de una manera, pongo un ejemplo por poner un ejemplo, yo sea una víctima, en mi transgeneracional yo puedo traer información del victimario, puedo traer información de la persona que ha ejercido un daño, o puede, ¿sabes? O sea, que se Claro, varían estos roles y que la información energética la claro, traemos y que luego hay algo como que en la vida, que eso es lo bonito también efectivamente de lo que aporta constelaciones, de nuevo, en mi opinión personal y como experiencia personal, es poder contemplar cómo, de nuevo, y tú lo has nombrado varias veces, pero es que yo siento necesario volver a nombrarlo, una cosa es lo que aparentemente pasa y otra cosa es lo que está pasando en lo invisible, en lo que se queda luego en el subconsciente. En cualquier caso, una cosa es lo que se está viendo y lo que en teoría ha pasado, la historia, la que me he contado, la que estoy viendo representada y que al mismo tiempo son muchas historias en una. Y que energéticamente la manera, en mi opinión, de trascender y de romper la cadena víctima, victimario, salvador y por tanto también del trauma, porque no deja de ser dolor. Y todos lo traemos, todos en algún momento hemos sido víctimas, todos en algún momento hemos sido victimarios, todos en algún momento, desde cualquiera de esos roles, hemos también querido salvar a otros, proyectando el querer realmente salvar o ocupar el lugar que hubiéramos querido que alguien ocupara, acompañándonos en nuestro dolor, pero también es malentendido esa posición muchas veces, sobre todo si se hace desde la herida y sobre todo desde la herida inconsciente y no integrada. Y aquí, claro, estoy mezclando muchas cosas, pero me parece importante nombrar esto como de entender también que con las constelaciones y con sobre todo este nivel de poder ver una misma situación desde distintas perspectivas y de una forma mucho más amplia y de nuevo entendiendo que yo aquí estoy sola, pero es que detrás mío tengo todo mi linaje masculino y al otro lado todo mi linaje femenino y así ramificado. Yo soy una persona, pero en realidad en mí van millones. Y así en cada persona. todos los millones que tenemos detrás. Yo estoy de acuerdo contigo, el triángulo dramático de Karman, ¿no? Es un lugar del que hay que salir, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y cómo se sale? Digo, pues saliendo, trascendiéndolo, ¿no? Asumiendo, como tú bien dices, cada papel, cada personaje que estamos viviendo, ¿no? Y luego darnos cuenta de que a veces nos gusta ser víctimas, pero toda la víctima esconde un perpetrador detrás. En el momento que yo me hago víctima, me convierto en perpetrador por el sentido que tenemos moral de la justicia. Tenemos que restaurar ese desequilibrio que se ha producido. Y en esa restauración puede existir la venganza, ¿no? Y convertirnos en Israel y Palestina, o, como dice Hellinger, devolver, pero un poquito menos. Claro, Devolver claro. para que la otra persona se entere que se ha producido un daño, pero un poco menos para volver a reequilibrar esa relación, ¿no? Porque estamos hablando de relación. Pero es fantástico ver en una constelación cómo
la víctima necesita al perpetrador y el perpetrador necesita a la víctima para mm, poderse igualar. sí, Porque si no falta algo, mm, si no falta algo, mm, yo mm, necesito mirarte a la cara para saber que tú existes y fundirme contigo. mm, mm, mm. Y cómo me viene a sumar a lo que estás diciendo y cómo cuando en el árbol genealógico en algún momento hay algún desequilibrio en la línea de lo que tú acabas de comentar, hay personas de generaciones siguientes que toman el papel para poder equilibrar lo que quedó en desequilibrio en el pasado. Exacto, exacto. Yo vengo aquí a compensar lo que no pudo ser compensado en el pasado. Tal cual. Y lo puedo hacer como perpetrador o puedo hacer con una enfermedad incluso, ¿no? Y llevarme Sí, eso encima. O sea, es fascinante lo que el inconsciente hace para recobrar el equilibrio dentro del sistema. claro, claro, Para recobrar, claro. porque eso necesita ser compensado. Pero claro, Mm, la trascendencia de las polaridades y de los triángulos y todo este tipo de cosas es un trabajo ingente mm, y arduo mm, y necesario, ¿no? claro, Y claro. necesario. Entonces, volviendo al trauma, el hecho de poder descongelar esa parte, poder recuperar esa parte que se ha quedado en shock, Mm, poder devolver al cerebro nuestro sistema nervioso equilibrado, es un mm, trabajo que podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? Podemos mm, hacerlo a nivel individual y mm, podemos hacerlo a nivel social. Y ese es el planteamiento, ¿no? mm, Ese es el planteamiento que desde mi dolor, poder recuperar ese equilibrio y trascender, ¿no? claro, Ese claro. equilibrio. A mí totalmente de acuerdo y además me da pie totalmente a, si te parece, como que avancemos la conversación hacia la parte de la reparación, Ujú. de cómo desde el trabajo que tú haces de trauma colectivo, de trauma social, con las constelaciones, bueno, porque hay un sistema, ¿no? De Thomas Hulk, creo que era el que, o no sé si es Stam o Hulk, bueno, en cualquier caso, tú lo sabes mejor, que hay un sistema como una Está. propuesta, un Sí. proceso de Stam, un proceso para poder reparar. Y antes de esto, solo quiero nombrar una cosa porque a mí me da mucha esperanza. He sabido recientemente que dentro de la justicia, yo tengo una amiga abogada en Valencia, que además no solo es abogada, es juez, Ajá. que está metida en algo que se llama justicia sistémica, Luis. ¿Has oído hablar de esto? Sí, Vale. el derecho sistémico es algo que se está haciendo empezó en Brasil con un juez Mm, y que no me acuerdo ahora el nombre de ese juez y ha llegado a España. Afortunadamente hay una mujer en Menorca que ha escrito un libro que se llama Derecho Sistémico. Desde aquí mm, está dando mm, cursos y talleres sobre el tema. mm. Y bueno, en la justicia hay dos cosas. La justicia restaurativa, que ya sabes que es el Sí, sí, encuentro sí. entre la víctima y el perpetrador, y las constelaciones, ¿no? El derecho sistémico. Hay estadísticas en Brasil que confirman que de todas las personas que hacen constelaciones en mediación antes de ir a juicio, si van Mm, partes, creo que un 90, un 100% no van al juicio, y si va una sola de las partes a hacer la constelación, el 80% no va a juicio. fíjate, O sea, fíjate. Sí, 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 sí. lo que nos estamos ahorrando, porque el juicio es la cadena de venganza antigua. Efectivamente, Tú mereces, sí, justo de lo que hemos hablado antes. Sí, justo de lo que hemos hablado exacto. antes. Mm. Entonces, yo me he divorciado, entonces, bueno, mediamos, llegamos a un acuerdo o vamos a juicio, entonces te voy a sacar todo lo que... ¿no? Como Venganza, venganza. venganza, el juicio es Mm, venganza, no es justicia. mm. El- el- Eso es, eso es. Sí, entonces, sí. bueno, cuál es el proceso que dice Jean-Jacques Stam? Pues Mm, bueno, primero, reconocer que hay un trauma. Evidentemente es lo primero. Aceptarlo como tal y darnos cuenta de que eso me está produciendo un dolor que produce unos comportamientos X mm, en mi vida personal, ¿vale? ujú, Y ahí ujú. podemos mirar si hay un trauma social o no. Claro. Si hay un trabajo de investigación sobre qué es lo que está pasando ahí, si eso realmente es algo que tú has vivido porque tu padre era un energúmeno
o es que tu padre es un energúmeno porque le enviaron a la guerra a matar a gente. ¿Vale? Entonces, podemos ver eso. Se hace una constelación social desde ese lugar, incluye elementos que no son propios de la constelación familiar, porque incluye elementos como, pues bueno, los representantes o elementos como la guerra, como el país, como... Esto en Bolivia, en Colombia se ha hecho muchas constelaciones para la paz y por supuesto en Alemania muchísimo, ¿no? Entonces, la constelación plantea, cuando abres el campo para una constelación social, plantea soluciones. Si no se plantean en la constelación, se inicia un debate para plantear soluciones. Y lo que es fascinante, porque no, desde un lugar diferente al que venías antes de hacer la constelación, para la constelación te va a abrir algo nuevo, te va a presentar un cambio de punto de vista, te va a incluir algo que no conocías, pues se puede originar un debate, ¿no? Eso es lo que yo quisiera hacer y estoy empezando a hacer en el futuro, ¿no? Porque me parece que es completamente necesario, ¿no? Ir de lo pequeñito a lo grande, ¿no? Y aquí dice Lola, que es una amiga y es una persona que está haciendo la formación, terminando la formación de facilitadores sistémicos conmigo, dice que lo más importante de hacerte nuevas preguntas es que te imposibilita quedarte en el mismo lugar. Claro. Te obliga al movimiento y ya no hay retorno a lo que eras antes. Entonces, las nuevas preguntas no es que me voy a quedar aquí haciéndome una masturbación mental, no, es que, o sea, ¿a dónde me puede llevar, no? Las respuestas te justifican, ¿eh? Te justifican todo, pero no, las preguntas estas nuevas te dicen, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Una pregunta que me surge, Luis, que a lo mejor tú ya lo has súper explicado y el resto nos ha quedado con la duda, pero para que corresponda a constelaciones sociales, ¿cuáles son las diferencias en el sentido de qué se tiene que dar para que en vez de trabajarlo desde una constelación familiar convencional, por decirlo de alguna manera, se trabaje desde constelación social? La demanda, ¿dónde está la demanda, no? La demanda trasciende a mi familia de origen, a mis ancestros, a mi pareja, a mi futuro laboral. No, si la demanda empezando por ahí, ¿vale? Te lo he dicho muy sencillo, pero creo que es lo más obvio, ¿no? Que la demanda conlleve, pues esto, la demanda de esta mujer de hace unas semanas era, quiero ser enterrada en Madrid, de donde soy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí evidentemente se abrió un campo enorme para entender cuál es la relación entre España, este país llamado España ahora, y la cultura musulmana, ¿no? Claro. Que fue. Entonces, bueno, ahí es donde se abrió esa posibilidad de enfoque, ¿no? Y bueno, estamos haciendo pilotos ahora, en poco tiempo, 2 horas, una vez al mes, para ver qué pasa y a ver si generamos realmente una demanda en las personas para crear luego algo más grande, ¿no? Claro, no, me parece un trabajo súper necesario. De hecho, ya te digo que aparte de saber a través de esta amiga juez de esto, que yo personalmente no lo conocía, también sé de mucho, bueno, no de mucha gente, pero en mi entorno sí, que están en círculos de reparación del daño. También desde personas que vienen de la abogacía, ¿vale? O sea, vienen desde el derecho, que están mucho en mediación, por un lado, y trabajando en algo que se llama círculos de reparación del daño. Círculos de reparación del daño. A mí me parece tan necesario enfocarnos como sociedad en la reparación y en la reparación del daño y bueno, pues sí, o sea, en esta parte, o sea, no tanto de nuevo en seguir las cadenas, sino bueno, pues organizarnos, como de hecho con la propuesta que tú estás haciendo, pero organizarnos como individuos para que la sociedad pueda avanzar de otra forma y, en mi opinión, va por aquí, va por entender un poco también todo lo que hemos ido comentando hoy,
aceptar que lo traemos y que está en la responsabilidad y en la elección, porque es una elección, o sea, obviamente todo es libre albedrío, todos tenemos libre albedrío, pero que en mi opinión esto todo va a evolucionar fundamentalmente por iniciativas de individuos que nos juntemos a hacer este tipo de trabajo y me parece súper necesario. Yo creo que hay una necesidad muy grande, de hecho, todo esto que estamos hablando, la justicia restaurativa, por ejemplo. En el instituto de mi hijo acaba de entrar en el instituto y hay mediación. Hay mediación en el instituto y yo le dije, mira, chaval, apúntate a esto porque vas a aprender un montón y te va a servir. Y este año va a empezar a estudiarlo para el año siguiente ser mediador. Y estamos hablando de un chaval de 12 años. Wow. ¿Vale? O sea, a los 13 años va a poder mediar entre los conflictos que surjan entre sus compañeros. Pues, hay como que necesitamos encontrarnos. Necesitamos volver a ser lo que éramos antes, que era puro amor, y no separarnos, no estar separados, no estar rotos ni dentro ni fuera. Por eso mi interior traumatizado es un espejo de lo que es afuera también. Y qué importante, ¿no? Trascender también esta cultura de culpabilizar y de los buenos, o sea, de los bandos, ¿no? Los buenos, los malos, señalar con el dedo, ¿sabes? Los unos a los otros, en los grupos dentro de la sociedad y poder empezar a que cada vez más personas, por un lado, sientan esta iniciativa y este deseo individual y también de nuevo se agrupen, se formen, ¿sabes? Como Héctor, que por otro lado, que mayor está Héctor, ya 12 años has dicho. Sí. Madre mía. El poder empezar a entender que en lo que los conflictos que se dan entre nosotros, porque al final esto es también parte de lo que somos como, bueno, como humanidad y de lo que es la esencia, o bueno, parte de lo que es el ser humano, que se den conflictos en las interacciones sociales, pero poder mediar, o sea, poder encontrar acuerdos. O sea, no quién lleva la razón, imponer las razones unos a otros, porque de nuevo eso solo perpetúa las cadenas, la cadena del dolor, la cadena del trauma. O sea, yo con esto estoy muy comprometida y lo siento muy, o sea, lo siento muy, muy, algo que me toca muy, muy profundo y con lo que estoy comprometida, por otro lado. Yo pienso ir a tu grupo, que además ya me invitaste el otro día, pero yo pienso en todo lo que pueda, yo voy a participar de lo que estás organizando, Luis. Pues a ver si yo encantado de que vengas y a ver si se suma alguien más gracias a este live y que nos conozcan y que veamos qué podemos aportar para esto con nuestro granito de arena. De hecho, mira, como de tiempo no sé cuánto quedaría para que el propio Instagram nos echa, pero también por intentar no alargarlo mucho, si te parece, ¿quieres tú compartir ahora, pues esos próximos talleres que tienes o cuándo va a ser este encuentro de tema de trauma social? Pues mira, el encuentro, espera, tengo que mirarlo en ¿O dónde el lo puedes ver, calendario. Luis? Yo Si no hago talleres de constelaciones familiares cada 2 semanas. Y este encuentro siguiente va a ser el día 17 de octubre a las 7 de la tarde, 7 a 9, en mi centro. Y luego, pues estamos, llevo ya, ¿cuántos años? ¿3 años? ¿2 años? No me acuerdo. Formando a futuros facilitadores sistémicos, ¿no? De empresas, familiares, sociales. Y bueno, vamos a terminar con la segunda promoción, que son 2 años en presencial. Y luego, pues este año empezaremos con la cuarta ya. Entonces, bueno, cualquier cosa en mi página web, en luisdorrego.com. Exactamente. Ahí lo encuentran todo. De todos modos, si no, que escriban en los comentarios de cuando cuelgue ahora después la grabación y contacten directamente a Luis, idealmente, pero si me contactan a mí, yo lo voy a referir a Luis también, o sea que encantada. Estoy leyendo el chat y hay una persona muy interesada en mi altura, en mi estatura. Y yo me pregunto, ¿habrá oído algo de todo esto? María López 19781. Que no sé quién le mandamos igualmente un beso a María López. María, no sé.
María, yo no te voy a mentir Mira, con mi estatura porque me parece muy extraño mentir con eso. O sea, María, si vas a los talleres de Luis, lo vas a comprobar tú misma. y llévate el metro. Luis, muchísimas gracias. No sé si hay algo que te apetece, que te has quedado con ganas de decir o que... No, solamente gracias, 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 bueno, que esto llegue y que llegue a quien tenga que llegar. Y, Quien lo sienta, quien le apetezca, y de hecho siempre va a pasar, va a llegar a quien le tenga que llegar. pues muchísimas, muchísimas gracias. Aquí me tenéis y te tenemos, que gracias a ti podemos estar juntos. Claro que sí, nos tienen a los dos. Muchísimas Gracias, Ana. gracias. Un placer. Nos vemos Chao. Gracias a pronto, todos. Luis. Un abrazo muy grande.